la sostienen con pasajes bíblicos. Claro, claro, claro. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido esto. Sí. El principio, bueno, el ser humano no se alimentaba de carne. El diluvio fue cuando lo habilitó Dios al ser humano a comer carne, ¿verdad? Sí. Y ahí está cuando trabaja del arca, le da la posibilidad que se alimente de los animales. Y ahí se les permitió comer carne. Exacto. Acá lo marqué. Génesis capítulo 9. Se lo escucha abajo, Raúl. Génesis capítulo 9, versículo 4 es cuando él les dice lo que podían hacer y lo que podían comer. Ahí es cuando Dios le habla a Noé. En Génesis 9:4 dice, lo único que no deben comer es la carne con la vida, es decir, con su sangre. A ver, espere que lo anoto. Dale. Génesis 9:4. Lo único que no deben comer es la carne con su sangre. Un segundito. Claro. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre, dice. Eso fue a Noé. Después esto siguió, en realidad siguió la ley, porque cuando tomó a Israel como su nación, le dio leyes. Entre esas leyes está Levítico, que es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 3. Levítico 3:17. Ahí donde están las leyes que Jehová le da, que Dios le da a todo Israel, entre los 10 mandamientos y todas las otras leyes para la vida de ellos, ¿no? Y ahí le dice en el 3:17 como ejemplo, tenemos el 17, 10 y 11, el 17, 14, también ahí están. La idea es la misma. Sí. Dice, este es un estatuto permanente para todas sus generaciones, donde quiera que vivan. Nunca deben comer ni grasa, ni sangre. Nunca debes comer ni grasa ni sangre. Génesis 3:17. Exacto, y el 17 agrega un poquito más todavía. Esto le hablaba a los israelitas, dice, si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero que viva entre ustedes come sangre de cualquier clase, de seguro me enfrentaré al que coma sangre y lo eliminaré de entre tu pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes, para hacer expiación por ustedes. Porque la sangre es lo que hace expiación mediante la vida que hay en ella. Entonces seguía la ley de abstenerse de comer sangre en este caso, ¿no? Sí. En Deuteronomio también, Deuteronomio es la repetición de la ley en realidad. Deuteronomio, 12, ¿qué capítulo? 12:16. Sí. A ver, ya te lo busco. Así vayamos anotando, ¿no? Como quieran. 12:16. En realidad Deuteronomio es la de Levítico, es lo mismo. Dice, pero no comas sangre, debes derramarla en el suelo como si fuera agua. Cuando mataban una, tenían que hacer eso. Eso era la ley. Cuando se el cristianismo, como las leyes que dominaban a los judíos que caducaron, diríamos, en este caso, pero algunas fueron mantenidas. Por ejemplo, en una reunión que habla acá el libro de los apóstoles se juntaron a ver si tenían que circuncidarse o no los varones todavía como los judíos que lo hacían antes. Acá en el capítulo 15 ellos llegan a una conclusión. Sí.
Porque los apóstoles en aquel tiempo son como la junta directiva, diríamos, ¿no? ¿Me podés atender un segundito, por favor? Y acá en Hechos Escucho, Raúl, lo 15, escucho. sí, Hechos 15, 19 y 20. Dice, por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarles problemas a la gente de las naciones que se están volviendo a Dios. Más bien, hay que escribirles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de inmoralidad sexual, de animales estrangulados y de sangre. Sí. Y el 29 agrega, acá está, del mismo capítulo, ¿no? Que se abstengan de cosas santificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si invita por completo estas cosas, le dirá bien. ¿Cuál es la única? ¿La única de charla? Para mañana. Acá en Sí, voy. Escucho. la ley venía diciendo anteriormente que ellos no debían comer sangre o a animales sin desangrar. Los estrangulados serían en este caso, ¿no? Y acá los apóstoles le incluyen, aparte de los animales estrangulados, dice, y de sangre. O sea, amplía el concepto. Entonces, por eso, como testigos de Jehová, nos abstenemos de introducir sangre de cualquier modo en nuestro cuerpo. Esa es la base bíblica que tenemos. Después, eso es lo que vamos aprendiendo. Después, Claro. Bien, sostener esa... ¿no? ¿Qué significaría, disculpe, no, Raúl, abstenerse? Abstenerse. ¿Qué significaría? O sea, no usarla. No usar. O sea, no introducirla en nuestro cuerpo. Ah, eso significa abstenerse. No introducirla en el cuerpo. O sea, no comer. O sea, porque viste que dice animales estrangulados, sería animales sin desangrar. Y la agrega acá y de sangre. O sea, todo lo que tenga que ver con... Sí. Si aceptamos cualquier otro tratamiento médico que no tenga o que no involucre una transfusión de sangre. Pero eso lo decide, o sea, está en la Biblia. Ahora, yo tengo que decidir por mí. Mi esposa toma su postura y decide por ella. O sea, abstenerse significaría para usted no introducirse sangre. No introducirse sangre. ¿Por qué vía? Sí. ¿Por vía oral o por las venas? ¿Qué vía? Digo, ¿qué concepto tenían los apóstoles en ese momento de abstenerse? ¿Cuál era su concepto? ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, ¿El mío o el de...? No, el de los apóstoles, en esa época de la historia, ¿no? Donde, bueno, no había transfusiones, claro, como ya sabemos, no había. Pero, ¿cuál era el concepto? ¿Cuál sería el concepto de los apóstoles cuando ellos dicen abstenerse? ¿A qué se referirán? Y no sé cuál es el término, nunca busqué en el diccionario cuál es el término que usa, qué significa la palabra, o sea, abstenerse. Es como no dejarlo de lado, no usarlo. Es el o sea que ustedes que no se hacen transfusión bajo ningún aspecto, transfusión de sangre. Exactamente, cada uno opta por eso. No es que estás obligado. Si vos querés optar, vos tomás esa postura. Pero Raúl, no hay, claro, cada uno tiene su libre albedrío, pero no hay una expulsión si un testigo de Jehová se hace una transfusión de sangre. A ver, no, se cortó.
Entró todo. Hola, Ahora sí. ¿no hay una expulsión? ¿No existe expulsión si a un testigo de Jehová decide transfundirle sangre a su hijo? Eso le queda al papá o a la mamá decidir si su hijo se pone o no. Claro, pero la pena a esa acción de transfundirle sangre a su hijo, ¿cuál sería la pena Sí. para un testigo de Jehová? ¿La expulsión? Todo depende cómo lo tomó la persona, si tomó una decisión consciente, si fue que la pusieron sin que ellos supieran, qué los llevó a ¿Le, ponerlo, o sea, se examina todo eso. le puedo comentar mi caso en particular? Esperame un ratito que mando un mensaje que me están pidiendo algo y ya, Sí, ya, sí, ya sí. vuelvo. Que lo necesitan ahora. Sí, sí. Bueno, acá porque abstenerse significa en el diccionario dejar de hacer o de tomar algo, no participar en algo a que se tiene derecho, especialmente en una votación, por ejemplo. Eso es lo que significa abstenerse, el diccionario. Este milagro del tiempo. Ahí está. Bueno, le puedo contar mi caso. Para ustedes la sangre es la vida, el alma, ¿no? Es la vida. O sea, no el alma. La sangre da vida al cuerpo humano, entonces es la vida. ¿Y el alma qué es? El alma, según la Biblia, es la persona viva. O sea, para ustedes el alma no es la sangre. Claro, es parte de la, por ejemplo, nosotros tres somos tres Porque yo almas, leí la diríamos. escritura que usted me dio, dice, el alma que está en su sangre, ¿no dice así? Claro, porque el cuerpo sin sangre no vive, obvio. Por eso, entonces podríamos decir que el alma es la sangre. Es el conjunto, es parte. Un alma es un ser vivo, con todo lo necesario para vivir, por supuesto, ¿no? Claro, pero a eso es lo que vamos. Por ejemplo, recién usted me leyó Levítico 3:17, Sí, sí, sí. Deuteronomio 12:16. Y estos pasajes me dan a entender, si lo leo literalmente, es que el alma es la sangre para ustedes. De acuerdo a la Biblia, nosotros tomamos que el alma es la persona toda. La sangre es el Toda. elemento, Incluye la un elemento sangre. claro, claro. Para que esté vivo necesitamos Bien. sangre. Entonces, Ahí está. al entender esto, ¿sí? Sí. ¿Le puedo comentar mi caso en particular? Dale. Bueno, yo tengo entendido que los judíos ortodoxos, que son los que más se aferran a la ley, de las enseñanzas eh, de la Torá, ellos se transfunden sangre, porque ellos conocen muy bien las escrituras hebreas. Y Claro. ellos consideran, conociendo las escrituras hebreas y conociendo también la terminología de las palabras del hebreo, consideran de que transfundirse sangre no es un pecado, no lo prohíbe la ley, sino comerla. Ahora uno puede decir, ¿no? Si el médico a usted le prohíbe tomar cerveza, ¿usted se la va a transfundir? Bueno, uno puede Obvio que contestar no. esa pregunta como uno puede contestar esa pregunta diciendo, ok, si el médico a usted le dice absténgase de agua, usted no se va a dejar de bañar. O sea,
creo que hay una diferencia entre comer y transfundirse. Pero le voy a nombrar mi caso en particular. Justamente hace 3 meses, ¿no? Empezó ya con el tratamiento. 3 meses, mi hija le detectaron trombocitopenia PTI, púrpura trombocitopenia idiopática. Justamente esta enfermedad, ¿qué pasó? Esta enfermedad le hace a ella reducción de plaquetas. Sí, Reducción de encontraste plaquetas. algo. Nosotros empezamos a notar que mi hija empezó a sangrarle las encías, por ahí se golpeaba y le generaba un hematoma muy rápidamente, le empezaban a salir púrpuras en el cuerpo, y cuando vino su periodo también, que tuvo su periodo, empezó a desangrarse y no paraban las hemorragias. Claro. Fuimos al hospital, le hicieron todos los análisis correspondientes, mi hija estaba con el sistema inmunológico bajo, era inmunodeprimida, estaba desangrándose, en otras palabras, para no ser más directos, estaba como muriendo sin darse cuenta, ¿entiende? Sí, sí, sí. Entonces, en el hospital de donde ella se está tratando, que gracias a Dios hoy está bien, está acá cocinando, está tratada, está medicada. En el hospital le salvaron la vida a ella, le salvaron la vida, porque le hicieron 6 transfusiones de sangre, 5 la primera vez y una después. Yo tengo toda la documentación. En total, 6 Sí. transfusiones de sangre le hicieron. Esto fue hace más o menos ya 3 meses que recibió las transfusiones. Y después siguió el tratamiento con Solumedrol, ahora está tomando otra medicación que es el Trombopac, que es una medicación carísima que una persona que tiene esta enfermedad no la va a conseguir, no la va a conseguir. Y justamente en este hospital no hacían extracciones de plaquetas. Hicieron todos los análisis y la única solución que había en el momento a decidir que ni siquiera dudamos, hicieron 5 transfusiones de sangre. Gracias a esas transfusiones, mi hija hoy está acá. Está acá. Y mi hija ama a Dios, mi hija ama a Yahvé, como usted le llama, o usted le dice en Jehová, ¿no? Sí. Mi hija ama a Dios, mi hija recibió las transfusiones de sangre. Y cuando yo leo la escritura, por ejemplo, me gustaría compartirle este pasaje, Juan 15:23, no sé si lo podemos leer, o 22. ¿Lo leemos? Dale, ya lo tengo. ¿Lo podés leer, Santi, vos? O... Que lo lea ahí Dale, léelo. No, que lo lea Raúl, que lo lea Raúl. ¿Tenés vos ahí, Raúl? En este milagro del tiempo. Un segundito. Un segundito. Un segundito. La cita, a ver, Dale, de dale. nuevo. La cita, de nuevo. Porque yo Juan me... 15:13. Juan 15:13. Ah, está bien, está bien. Juan 15:13. Me había salido yo. Dice: Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros, permanezcan en mi amor, pero solo permaneceré en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea Me completa. cortó. ¿Cómo? No, se escucha, se escucha bien. Sí. Está andando complicado, che, hoy.
bastante complicadito está hoy. Entramos de vuelta. A ver ahí. Empezar a grabar. Ahora sí. Estamos. Bueno, recién Raúl supuestamente se le cortó porque tenía algo que hacer. Voy a hacer escuchar el audio. A ver si se escucha. Santiago, decime por favor. Me mando una así. A ver. A ver. Vamos a ver, un segundito. No se escucha, ¿no? No. Bueno. Ah, espera, yo lo hago escuchar, El que me mandaste vos, decís vos. Sí. Ah, dale, ahora lo hago escuchar yo. Decime si se escucha. Muchachos, me quedé sin batería, por eso se me cortó. ¿Podemos dejarlo para otro día? Porque justo a las 5 yo tenía un arreglito. Como tardamos un poquito más, se me fue el tiempo. Pero no tengo problema. Aparte, es como habíamos dicho la otra vez, escuchamos nuestras posturas, después, bueno, cada uno toma la decisión de ver lo que hace en su vida. Por ejemplo, en esto de la sangre, ¿no? Uno ve lo que es apropiado para cada uno y después, bueno, listo. Mientras uno quede tranquilo con su conciencia, haga lo que ha aprendido y cree que es lo correcto, listo, espectacular. Un abrazo, nos llamamos en otro rato. Bueno. De la experiencia que tengo hablando con los testigos de Jehová, el testigo de Jehová me cortó porque tenía batería y me estaba mandando audio y estaba en línea, o sea, nos cortó. Pero en la experiencia que tengo hablando con él cortó porque él estaba hablando con una persona que se hizo hizo que su hija se haga transfusiones y para colmo yo le dije que mi hija ama a Yahvé, ama a Dios. Cuando un testigo de Jehová tenga que decidir entre la vida y la muerte de su hijo, ahí vamos a ver cómo responde. En mi caso, mi hija está viva gracias a Dios. Gracias a Dios, porque la escritura es clara. Yo hago morir, yo hago vivir. Así es sencillo. Y si ustedes se ponen a pensar, mi hija está viva gracias a Dios por el tema de que Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que que dar la vida por sus amigos. Y si la vida está en la sangre, esa es una buena opción para darla. Mi hija se hizo 6 transfusiones. Vamos a suponer, imaginen nada más, supónganse, que mi hija dice, quiero ser testigo de Jehová a partir de hoy. Y va al Salón del Reino, después se bautiza, y llega a ser testigo de Jehová. Y mi hija le pregunta a los ancianos, y el anciano le dice, usted está aquí gracias a Dios, usted está aquí, es testigo de Jehová gracias a Jehová. Y mi hija dice, sí, porque yo casi muero, pero me hizo una transfusión de sangre, o sea que Dios la permitió. O sea, ¿se dan cuenta lo absurdo y la estupidez los testigos de Jehová de negar las transfusiones de sangre, que no existe ni un solo mandato bíblico que prohíba las transfusiones de sangre? No hay mandamiento bíblico que prohíba las transfusiones. Y cuando generalmente habla de la sangre, era porque la sangre la rociaba en el altar, también porque San Pablo, cuando dice absteneos de ahogados y de sangres, o de cosas estranguladas, está hablando de sangre sacrificada a los ídolos. Recordemos que los primeros judíos conversos también observaban muy bien sus estatutos hasta que en cierto modo se iban cristianizando, ¿me entienden? Pero bueno, mi hija tiene este tratamiento ahora con otra medicación, pero ella recibió transfusiones y está viva gracias a eso y a la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si un testigo de Jehová está en la misma situación? Donde
en un tratamiento por PTI, púrpura trombocitopenia, si lo discuto a cualquier testigo de Jehová, aquí no es tan fácil decir, tomen, ya está, le damos plaqueta, no. No es así. Porque cuando una persona que tiene púrpura trombocitopenia idiopática perdió mucha sangre, hay que hacerles transfusiones. Y en los hospitales no hay las máquinas para seleccionar los componentes de la sangre. Eso está en el primer mundo, en algunos hospitales, algunos que otros. Pero en una situación límite donde hay que decidir, ahí quiero ver a un testigo de Jehová a ver qué decisión toma. Entonces, yo tengo a mi hija, gracias a Dios. ¿Qué pasa si yo hubiera sido testigo de Jehová? La historia sería otra. Entonces, bueno, el testigo de Jehová no quiere hablar con nosotros, no quiere hablar. Después, esto es muy importante porque justamente vean en el sitio de los testigos de Jehová acerca de la púrpura trombocitopenia idiopática o enfermedad de PTI, falta de plaquetas, y van a ver ellos lo que supuestamente dicen ahí, que se puede seleccionar componentes de la sangre, se le puede sacar las plaquetas a una persona, transfundírsela. Todos esos tratamientos se pueden hacer, pero no son efectivos, porque cuando la enfermedad es crónica, se necesita otros tratamientos. Y no solamente eso, cuando una persona pierde la sangre y necesita transfusión, no van a estar seleccionando ciertos componentes para decir le damos un poco de esto, un poco del otro, porque cuando lo necesita inmediatamente, ese tratamiento no existe. Entonces, él dejó de hablar con nosotros, ¿por qué? Porque le dije que mi hija le transfundieron sangre. Por eso dejó de hablar. Se nota la incomodidad. Y en ningún momento dudé. Tengo las fotos, tengo todos los documentos, tengo todos los papeles del hospital. Ahora está con una medicación que es muy cara, muchísimo, es muy cara. Cada paquete de esa medicación sale 176.000 pesos. Imagínense, y el testigo de Jehová dice, no, hay tratamiento, se puede hacer esto, lo otro. Sí, pero no todos tienen la posibilidad de hacérselo, y dudo mucho que un testigo de Jehová del Chaco o de acá de Buenos Aires pueda acceder a esos tratamientos súper costosos. Así que bueno, un abrazo para todos, gente. No sé, Sandy, si querés decir algo. Sí, no, está bien, que siempre estoy incómodo, ¿no? El testigo de Jehová siempre se ha sentido incómodo hablando. Es la realidad, no le gusta. Otra cosa que quiero aclarar. Hay un canal que dice Antisectas que subió un video mío diciendo, este es mi único canal. Yo en ese video dije eso, pero él robó ese video y lo puso en un canal copia. Quiero dejar claro algo. No tengo ningún canal. El único canal que voy a utilizar es el de Santiago. No hay ningún canal. Eso dejo claro. Dale. Bueno, listo, entonces. Nos vemos viendo. La próxima arreglamos con el... Vamos a ver si quiere otra charla.